Autopsia de la Psique. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que ahorita vamos a comentar. Luz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Anima, como siempre un gusto estar con ustedes. Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal, Anima? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos escucha. Juanma, muy buenas noches. Yo soy Juanma. Omar, muy buenas noches. Muy buenas noches, Anima, Luz, Juanma, un verdadero placer saludarlos y estar con ustedes de nueva cuenta en estos micrófonos. Y sí, efectivamente tenemos un tema bien interesante a tratar hoy en Autopsia de la Psique. Del otro lado del cristal, el señor Bernardo Méndez, y hoy tenemos el tema Proyecto Bluebeam. Así es, efectivamente. Fíjense que ya desde hace mucho tiempo nos habían pedido un poquito acerca de que habláramos un poquito acerca del proyecto Bluebeam y que definiéramos más o menos qué era y de qué se trataba. Yo creo que cabe señalar que de entrada es un proyecto, antes de pasar a la cuestión conspiracionista y demás, sí es importante señalar que es un proyecto real. Sí. Es un proyecto que sí existe, es un proyecto que sí se ha llevado a cabo. Sí, ya se ha usado. Que incluso ya se ha utilizado, pero aquí lo que vamos a desenmarañar y a profundizar es a toda esta cuestión de el uso que se le puede o no dar a este proyecto Bluebeam y la escala en la que se puede manejar y el abuso, ¿no? Pero bueno, desde entrada, ¿qué es el proyecto Bluebeam, no? Como que desde ahí tenemos que empezar a diseminar un poquito la información. Pues sí, mira, bueno, de hecho, para que se den una idea de lo que vamos a hablar, esto ya se ha usado. Se usó en un concierto de Michael Jackson. Así es. Se ha usado en animaciones de cantantes de anime japonés que no existen físicamente, sí, pero que han dado conciertos pues, de forma holográfica, ¿no? Sí, efectivamente. Se ha usado para también hacer como un campo de simulación. Se ha usado en varias ocasiones. O sea, ya se ha usado. El problema viene con lo que vamos a comentar ahorita, porque se piensa usar como si se tratara de la segunda venida del Mesías. Exactamente. Fíjate que se habló mucho acerca de este proyecto Bluebeam, porque es básicamente el proyecto Bluebeam consiste en generar imágenes holográficas hiperrealistas en espacios en los que normalmente no se podrían realizar este tipo de proyecciones holográficas. Para que un holograma se vea, tiene que generarse a través de una superficie refractante, no reflejante. Un holograma debe de venir formado de una imagen que dé la simulación de ser tridimensional y utilizar un medio en el cual se proyecte. Con este principio de cuentas, nosotros en los años 80 vimos de manera muy popular algunos juguetes que incluso hasta una máquina de videojuegos de la compañía Sega que simulaban y presentaban imágenes holográficas. Y esto era, de verdad, para la época era impresionante. Esto se lleva a gran escala y se empiezan a generar hologramas, como bien dices, Anima, en conciertos, en cuestiones ya de entretenimiento. Pero la cosa no para ahí. Cuando los Estados Unidos ven el potencial que tiene esta imagen, esta proyección de imágenes, dicen, oigan, ¿y sería posible proyectar imágenes holográficas en otras cosas? En el vacío. Por ejemplo, en el vacío. Por ejemplo, sobre un río. Por ejemplo, en un campo, en una montaña o en el cielo. Y es en donde empieza la cuestión compleja, ¿no? Mira, ahí estamos viendo una imagen precisamente de un Cristo en unas nubes. Esto es, aquí es donde viene lo preocupante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se prepara en la Guerra Fría con el sistema Star Wars, sí, que es un complejo de satélites que están destinados para defender supuestamente. Eso se llevó a cabo en el periodo de Ronald Reagan, ¿no? Empezó la Guerra de las Galaxias. Y estos satélites se pretenden utilizar para hacer ese tipo de proyecciones holográficas en el cielo. Así es. Usando la bóveda terrestre como campo de proyección. Sobre todo utilizando la atmósfera, ¿no? Y ahí vemos una imagen del satélite
que está proyectando y del campo de proyección que tiene aproximadamente, que es muy amplio y que te permite ver o que te permite pues tener un espacio muy grande para poder realizar estas proyecciones. Ahora, ¿cuál es el principio físico mediante el cual se rige esta cuestión del proyecto Bluebeam? Pues simplemente que utilizan los cristales de humedad, los cristales de incluso de hielo que se forman en la atmósfera, y a partir de ellos generan, esos cristales los utilizan como la superficie mediante la cual se pueda refractar la luz y generar este tipo de hologramas. Se supone o se dice que después de muchos años de investigación, los Estados Unidos logran generar los primeros hologramas, que incluso muchos de estos hologramas los generan en lugares como Brasil, Sudáfrica, Colombia, Puerto Rico, las Antillas, las Filipinas también. Y que los primeros hologramas que generan son como el que estamos viendo en este momento en pantalla, que es un holograma cerca de una nube, que es nada más como una imagen de colores. Sí, como los hologramas que empezaban a salir en los 80. Exactamente. Estos hologramas básicos, estos hologramas muy sencillos, se supone que lo que tienen es nada más una proyección de distintos colores. Ahora, poco a poco van generando hologramas un poco más complejos. Más desarrollados, que en muchas ocasiones se alcanzan a distinguir como si fuesen ovnis, aviones, globos aerostáticos y cosas que la gente normalmente ve en el cielo. Esta imagen fue tomada en los Estados Unidos. Lo interesante es que busquen el video en internet. Hay una imagen que tiene una luz muy grande en el cielo y que parece que hay algo que está absorbiendo de esa misma luz toda la energía en un color azul, y alrededor de la imagen se ve una espiral. De hecho lo pueden buscar como espiral en el cielo. De hecho hay varias Hay espirales, muchísimos videos de estas espirales en el cielo, y dicen que eso es uno de los principales focos de proyección del Bluebeam. Ahora, tú vas a decir, bueno, ¿para qué proyectar hologramas en el cielo? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué invertir cientos de miles de millones de dólares en investigación para proyectar hologramas? Pues es donde viene lo bueno. Los hologramas los van a utilizar o los están utilizando para manipular a la gente. Que bueno, los hologramas pasan por varias etapas, ¿no? Esta parte del rayo azul o el Bluebeam pasa por varias etapas y aquí nos estamos brincando una bien importante. Cuando ellos empiezan o dan el brinco de estos puntos de luz a hacer figuras, sí, las hacen de una forma monocromática, en un solo color. Porque era muy difícil, para ese entonces cuando empezaba esa tecnología, era muy difícil proyectar colores y que se alcanzaran a refractar en esa superficie de forma correcta. Claro. Entonces se veían como los primeros, que eran como los hologramas que decía el anime de los 80. Borrosones, extraños. Pero hay un brinco en la tecnología en donde ellos empiezan a generar un cambio en la estructura del rayo, de tal manera que no mandan empiezan a mandar los colores no como color en sí, sino los empiezan a mandar como en el sistema de televisión por RGB. Por RGB. Sí, y además eran ya sobre un modelo tridimensional, o sea, sí, escaneaban el modelo y lo hacían holograma. Lo podías ver por todos los ángulos, que eso es la parte interesantísima. Para la gente que vio Star Wars, la princesa Leia, cómo se veía el holograma que salía, ese es el principio. Ese es el principio real, que tú por el lado que lo veas vas a ver, si lo ves de la espalda le vas a ver la espalda, si lo ves de frente lo vas a ver de frente, que eso es lo más impresionante. Y empiezan a generar estas investigaciones para utilizarlo primero como arma de guerra, en donde pues tú puedes tener un ejército de 3 tanques, pero sí, con el rayito puedes tener un ejército de 5,000 tanques, sí, y 30,000 aviones y obviamente pues eso es para amedrentar al contrincante. No, además de que también les pegas en la manera psicológica, por ejemplo, claro, y no porque esté mal, cada quien puede creer en lo que cada quien quiera, ¿no? Pero por ejemplo hay religiones que son más fanáticas que otras, entonces no quiero caer en decir que a lo mejor las musulmanas, pero hay grupos de musulmanes muy radicales que a lo mejor se les puede afectar de esa manera, ¿no? Proyectándoles algún tipo de imagen sobre su religión y que sean manipulables para hacer lo que en este caso el que está mandando las imágenes holográficas quiera, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita comentaste algo muy importante, Juanma. El factor psicológico, por ejemplo, en el uso de esto como un arma de guerra. A lo mejor ustedes no lo recordarán o no lo sabían, y algunas personas sí, pero durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial se recurrió
justo en la misma fecha en la que se iba a realizar el desembarco en las costas de Normandía, el famoso día D, se generó un falso ejército comandado por el general Patton en una frontera con Alemania totalmente opuesta a la zona de Normandía. Y era un ejército gigantesco, enorme, enorme, de tanques de guerra, de camiones, de campamentos, todos realizados con elementos inflables que se habían utilizado en Hollywood. O sea, eran como globos y chatarra. O sea, no existían, no había tales armas y pusieron ahí al general, el famosísimo general Patton, nada más para que Hitler pensara que ese iba a ser el ataque principal, el que estaban preparando en ese lado de en fútbol se llamaría jalar la marca. Exactamente, fue lo que hicieron, los distrajeron y los aviones nazis habían visto con sus imágenes fotográficas desde el cielo que había un ejército enorme, pero pues lo que nunca vieron fue que era un ejército total y completamente de utilería. De hecho lo hizo Irak también en su momento. Sí. Claro. Ahora imagínate que no puedes lograr con proyectar una imagen holográfica del tamaño que quieres, de la forma que quieres, y ahora ya más recientemente hasta con una, podríamos llamarle tercera o cuarta etapa de avance tecnológico, dicen que incluso emitiendo sonido. Que esto ya está, híjole, a niveles impresionantes. Vemos otra imagen que creo que esta fue tomada en Brasil, que son varias cruces que aparecieron en el cielo. Para la gente que nos ve en YouTube, para la gente que nos escucha, es una imagen tomada ya casi al ocaso del día, y se ven en el cielo pues más o menos unas 20 cruces como las de Cristo, como de luz, como si fueran de fuego, y pues es una imagen aterradora. Imagínate de repente voltear al cielo y ver un montón de cruces ahí en el cielo que nada más están ahí, aparecen de la nada. Imagínate en México que te aparecieran a la Virgen de Guadalupe en el cerro, ¿no? Y que además te dijera algo. Sí, increíble. Digo, no quiero aquí... Es que volvemos a lo mismo de la religión. O sea, cada quien puede creer en lo que quiera, pero hay niveles de fanatismo o niveles de creencia. Y en todas las religiones. Sí, hay gente que hasta ve vírgenes en un pan o cristos en un mosaico o hasta en el suelo, y hacen que lo quiten para ponerlo, para adorarlo. Entonces dices, bueno, hay niveles, ¿no? Yo siento alguna. Ahora tú ves una de estas cosas en el cielo y dices, no, pues es que me está hablando Jesucristo se me apareció y les voy a dar alguna señal. Ese puede ser un caso, ¿no? Es una situación, Anima, en la que siempre, como siempre ha sucedido con la humanidad, se alude fácilmente, número uno, como bien dices tú, al fanatismo. Y número dos, obviamente también a la ignorancia de muchas personas. Yo no niego, y lo digo aquí categóricamente, yo no niego que existan apariciones milagrosas. Las ha habido, han existido y están documentadas. Como y hay por gente ejemplo, que las investiga. Claro, como por ejemplo la Virgen de Fátima, que es uno de los casos mejor documentados en la historia de la humanidad. Sí. Y no hay duda de que fue un fenómeno fuera de nuestro entendimiento. Sin embargo, también quiero que se entienda que hoy en día con la tecnología, el avance tecnológico de unos cuantos, como es el caso del gobierno de los Estados Unidos y algunos otros gobiernos, supera por mucho el avance cultural y el avance educativo y el conocimiento tecnológico de otras muchísimas millones de personas en otras naciones en vías de desarrollo. Entonces, como bien dices tú, si proyectas una imagen, por ejemplo, en las Filipinas... Y no en vías de desarrollo. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, en donde luego el fanatismo religioso también es muy fuerte, ¿no? Exacto. Pasó con los davidianos, pasó con los que se suicidaron en Granada. O sea, ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Y en distintos niveles. No, y además, no toda, hablando del país por excelencia primermundista, ahí en Estados Unidos el 40% de la gente tiene acceso a internet, el otro 60% no lo tiene. O sea, estamos hablando de que ese es el más avanzado, Japón a lo mejor, ¿no? Que tienen un porcentaje más o menos similar, a lo mejor un poco más alto que Estados Unidos, pero que la mitad de la población no sabe. O sea, y no está enterada de este tipo de cosas, y entonces de repente utilizas eso para manipular a la gente de la forma que tú quieras, ¿eh? O sea, no es nada más como para meterle el miedo, o para lograr que hagan algo, o para creer en algo, o para que te den algo, o sea, es infinito. Y aquí es donde viene lo de la manipulación y la importancia del proyecto Bluebeam. ¿Por qué? Porque solamente, y lo han dicho varios presidentes, varios líderes mundiales, que solamente los seres humanos nos unimos cuando hay cosas muy fuertes. En este caso, yo creo que la humanidad
y lo han dicho muchísimos líderes, repito, nos íbamos a unir solamente si tuviéramos una amenaza exterior. Sí. ¿A qué se refiere esto? Una amenaza exterior, estamos hablando de una invasión extraterrestre, neta y puramente extraterrestre. Entonces, la manipulación viene de la siguiente manera. Se mezcla tu teoría, ¿no? Así es, viene en donde empiezas a proyectar imágenes De ovnis. de cosas que están volando en el espacio y que en referencia con la religión pudiera ser a lo mejor una batalla interestelar entre el bien y el mal, y en donde a lo mejor va a ganar el bien y va a venir un nuevo orden mundial con un nuevo Mesías, a lo mejor ya físicamente presentable, ¿no? Claro. Que es lo que te decía, o sea, ya mezclas una teoría de la conspiración con otra, y entonces una te sirve para alcanzar la otra. Ahora, para recordar un poquito el del nuevo orden mundial, o sea, es una sola nación del mundo, con una sola moneda, con un solo líder, con idioma y todo. Con un solo idioma y todo. ¿Eso qué genera? Pues bueno, se rompen las fronteras, pero también genera ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta quién sabe qué categoría, y enriquecimiento de o sea, si ya son pocos, ahora van a ser menos los que van a enriquecer, los pobres van a ser más pobres, entre mil cosas más. Y todo esto a causa de un descubrimiento tecnológico que empezó como parte del show business, ¿no? Sí, así es. Ahora, a mí algo que me provoca mucho miedo en este tenor es la tecnología existe y es capaz de llevarse a cabo. Aquí el punto es la forma en la que se maneja la psicología de las masas. Ya lo comentaron hace rato con los ejemplos de las apariciones en un pan, en un árbol, en una coladera. Perdón, digo, yo he visto apariciones, supuestas apariciones que a mí me parecen incluso ofensivas, ¿no? Como en un bote de basura, casi en un papel de baño, y no es broma, yo he visto este tipo de manifestaciones por parte de la gente. Hasta en el trasero de un perro, sí, ¿no? Sí, y es espantoso, ¿no? Verlo a qué grado llega el fanatismo. Sin embargo, insisto mucho, imagínate, por ejemplo, que te proyecten una imagen de los 4 jinetes del apocalipsis. Bueno. Y que luego hagan uso de la psicología de masas, de la psicología social, para meter miedo, y que después hagan uso de la tecnología para aniquilar un pueblo. Es lo que te iba a decir. Se justifica, o sea, de entrada, con ¿no? el terror se puede justificar el decir, es que fue una cuestión divina, es que fue una cuestión así. Eso es lo que, esa labia que pueden utilizar los gobiernos y que la han utilizado a lo largo de muchos años, con muchos casos, y no utilizando el proyecto Blue Beam, sino utilizando otro tipo de medios. ¿Qué se puede dar con la tecnología de punta en la mano? Imagínate, si antes sucedía es que tiene armas de destrucción masiva, vamos a invadir. Claro, con el simple hecho de decir, ahora imagínate que tengas una prueba visual, real o ficticia, de algo. Es que lanzaron un misil desde ahí, ¿no? Sí. O es que ellos están generando esto, o es que este pueblo tiene un dictador así. Cañona, sí, ¿no? Imagínate, por ejemplo, y quiero irme al extremo. Presentas una imagen de Jesús, presentas una imagen de Jehová, presentas una imagen del profeta Mahoma, una imagen de Buda, de cualquier religión, y que esta imagen diga, ¿saben qué? Que a los que tienen que seguir es al gobierno de Estados Unidos, a fulano X, o a un tipo que incluso hasta se puede denominar como el famoso anticristo, ¿no? Uh-huh. ¿Y que esto qué va a pasar? Esto unifica religiones en torno a, como bien decía el ánima, en torno a un pensamiento común, y genera el terror de hacerte caso. ¿Por qué? Porque mi Dios me lo dijo. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia? Sin embargo, aquí sería total y completamente palpable, ya sería tangible, nada. O sea, no cambiaría mucho la historia, porque las religiones siempre han dicho lo mismo, ¿no? Mi religión o mi Dios me dice que yo soy el bueno. Y así pasa. Pero ahora imagínate hacerlo a nivel masivo y no de boca en boca, sino con una imagen tridimensional real. Híjole, yo creo que la verdad muchos de nosotros sí nos aterraríamos por lo que está pasando, ¿eh? Sí. Una manipulación bastante cañona ahora sí que del psique humano, para poder lograr un montón de objetivos, a lo mejor hasta comunes, ¿no? Claro. Y como bien dices tú, para el bien estaría muy padre. O sea, para unir a toda la humanidad, a lo mejor en un solo credo o en una sola línea de amor o de respeto a los derechos, pues estaría increíble, ¿no? Si se usara para el bien.
pero como siempre sabemos, esto no va a tener ningún fin positivo o benéfico. Esto es para intereses de las personas que están muy totalmente arriba y que tienen mucho y que ahora quieren todo, ¿no? Así es, Anima. Así es. Tal cual ha sido, es histórico, ¿no? O sea, ¿Sí? es un ciclo histórico que se va a repetir por siempre. No, y además, como bien decía Omar, te va a una escala a través de una sociedad en donde va a haber gobernantes, guerreros, esclavos, obreros, y dices, bueno, o sea, ya vas a tener como un régimen, tú ya naciste obrero, vas a seguir siendo obrero, ¿no? Claro. Y Exacto. no vas a poder tener una meta aspiracional. ¿Por qué? Porque ya me lo mencionaron de ahí arriba y el Mesías me dijo Así que yo es. soy esclavo y soy obrero y voy a ser obrero, ¿no? Sí, y ya, entonces, ¿qué sucede? Que aquella persona que realmente es creyente y fanática va a decir, pues me lo dijo la imagen que se apareció en el cielo y lo obedezco. Por encima de lo que me diga cualquier otra persona, cualquier gobierno, cualquier padre, cualquier gente, ya lo dijo directamente Dios, ¿no? Entonces, Y además, Eso hablando de imágenes. No, claro. En el caso de que hubieran sido extraterrestres, que puede ser el caso, como bien se mencionaba, igual, el líder fue el que nos salvó. Y Sí. si pudo derrotar a los extraterrestres, nos puede hacer pedazos a nosotros, ¿no? Sí, o y- es el Y Salvador. además también está la parte de, bueno, la gente que lo crea, pero también está la parte de la gente que no lo crea y entonces se levante en algún tipo de revolución o algún tipo de defensa y entonces va a morir gente inocente. que siempre va pasado. Exacto, pero también son los daños colaterales, ¿no? Así es. Con tal de lograr un objetivo, no importa que esa parte o ese segmento poblacional se muera o salga perjudicado en Los en gobiernos el proceso. lo ven como carne de Pues, cañón. En tiempos de la Santa Inquisición había judíos, había de un montón de religiones, y cuando estaba la Santa Inquisición todos eran católicos, ¿no? Porque estaban bajo el mando y el yugo de una sola persona. Entonces puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes tener tus creencias, pero como dicen, tú solo no ibas a poder hacer contra todos, ¿no? Claro. Así Entonces, o te alineas o te quedas en el Bastaba, camino. bastaba con que alguien dijera que eras bruja, ¿no? Así es. Igual ahora, con un orden de ese Sí, estilo, imagínate no cree, que alguien, fuera. él no cree, pum, y ya a ese nivel, o sea, imagínate tener otro proceso como el de la Inquisición, Sí. a nivel, pero ya no a nivel local, porque ya a nivel global, pues estarías cazando brujas en todos lados, ¿no? Sí, se volvería precisamente el momento del apocalipsis real, pero desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Porque lo que te provocarían es precisamente un terror social, y el terror de las masas es uno de los más poderosos que existe. El miedo que puedes infundir en una masa es uno de los más graves que puedes generar, porque además y todos lo sabemos, las masas son fácilmente manipulables. Y eso es utilizando la tecnología que ahorita tenemos. Lo de que hay ahorita, punta, imagínate dentro de pero 50 se ha años. utilizado en toda la etapa de la humanidad, desde la Segunda Guerra Mundial para abajo, inclusive a gente que estaba en los feudos donde les cortaban el agua. Si no cooperas, no hay agua, ¿no? Claro. O te vamos a envenenar. Se ha usado psicológicamente siempre. Luz, un tema bastante bueno. Realmente leer, investigar sobre el tema fue de, ok, físicamente, científicamente, matemáticamente se puede hacer. Pero se los comentaba antes del programa, es impactante el uso, ¿no? Y ya lo dijeron y pues no me queda más que concordar con esto. Y ya lo habíamos dicho en otros momentos, en otros programas. La psique humana es increíble, es sumamente manipulable, es sumamente moldeable y es algo con lo que se puede trabajar, porque se trabaja con los miedos, pero también con la fe. Entonces aquí estamos jugando un contrapuntero. Por un lado, te digo lo que quieres escuchar, te digo que todo va a estar bien, que me hagas caso, que me sigas. ¿Pero para qué? Para manipularte y a la mera hora decirte no soy tal, o sí, pero sigue tal persona. O sea, son tantas cosas, es la idea de que si lo hacen es manipulación, porque la estructura del proyecto se puede hacer, sí, no es algo tan complicado ya con la tecnología de hoy en día, pero el fin, realmente yo lo vi y fue entre morboso, Sí. risible. O sea, ¿cómo es posible que lo que quieran con este proyecto sea desacreditar a la religión, acreditándola, para generar cambios a partir de la religión antigua? Entonces, una estructura que si tú lo ves suena chiste.
¿Pero por qué? Porque la gente necesita creer en algo. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tanta variedad, por eso, ya lo comentamos en algún momento, la Iglesia Católica ha perdido muchos adeptos. Por eso las demás religiones han ganado. Pero ¿qué pasa con esto? Puedes atacar a todas las religiones y al final del día puedes crear una única religión con las características que tú necesites y puedes controlar a qué les gusta el 90% de la población mundial. Y el otro día es que no te sirve para desaparecerla. Porque a final de cuentas, bueno o malo, la población, el ser humano, nosotros tenemos que creer en algo. Yo se los he dicho muchas veces, sí creemos en fantasmas, sí creemos en extraterrestres, por la idea o la sensación de que no podemos estar solos, de que debe de haber algo más. Y como eso hay un Dios que nos cuida y que nos protege, y pónganle el nombre que ustedes quieran, que explica lo que no podamos explicar. Es correcto. Híjole, pues se nos acabó el tiempo otra vez. Como siempre. Como siempre. Luz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Anima, como siempre un gusto estar con ustedes. Juanma, muy buenas noches. Muy buenas noches, Anima. Muy buenas noches a todos que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Descárguenos, peguen el link en todos lados y nos escuchamos la próxima. Omar, muy buenas noches. Muy buenas noches, Anima. Un verdadero honor compartir micrófonos con la mesa. Y bueno, pues síganos en Facebook. Saludos a toda la gente que nos apoya siempre. Tenemos más temas en el tintero. Y bueno, pues a mí no me queda más que desearles aterradoras noches. Del otro lado del cristal, el señor Bernardo Méndez. Yo soy su amigo el Ánima de Coyoacán. Y esto fue Autopsia de la Psique. Adiós. Autopsia de la Psique.